Mis padres dijeron, ojalá nunca hubieras nacido, en mi cena de graduación. Así que hice lo que realmente los sorprendió, dejándolos en silencio frente a toda la familia. El aroma a parrilla, ese perfume ahumado y seductor que caracteriza a La Cabrera, se mezclaba con la anticipación que vibraba en mi pecho. Había elegido este lugar, un templo de la carne argentina en pleno corazón de Buenos Aires, no solo por su prestigio, sino porque la calidez de su ambiente de cuero y madera contrastaba fuertemente con la frialdad que había caracterizado mi relación con mis padres. Desde pequeña, había soñado con este momento, con la celebración de mi graduación, una fiesta bañada en risas, abrazos y el dulce sabor del triunfo. La imagen idealizada incluía a mis padres, radiantes de orgullo, compartiendo mi alegría con familiares y amigos. Una fantasía, lo sé. La realidad era un poco más áspera. La reserva era para las 8, pero a las 7:30 ya me encontraba allí, con los nervios retorciéndome el estómago como enredaderas. Repasaba cada detalle con el meticuloso cuidado que siempre me caracterizaba. Las mesas impecablemente vestidas con manteles blancos, el centro de mesa con orquídeas blancas y violetas, las favoritas de mi abuela, la suave música de tango instrumental que flotaba en el aire, los pequeños recuerdos grabados con mi nombre y la fecha de graduación que había preparado para cada invitado. Hasta el menú, cuidadosamente seleccionado para complacer los paladares más exigentes, había sido objeto de mi obsesiva planificación. Había invertido meses de trabajo extra en la cafetería, sacrificando fines de semana y salidas con amigos, para poder costear esta cena. Quería que fuera perfecta, no solo para celebrar mi logro académico, sino también, en un rincón oculto de mi corazón, para impresionar a mis padres. Tal vez, solo tal vez, si todo salía a la perfección, si la noche brillaba con la intensidad de 1000 estrellas, conseguiría arrancarles una migaja de ese reconocimiento que siempre había ansiado. El mozo, un hombre mayor con el cabello plateado peinado hacia atrás y una sonrisa amable que arrugaba las comisuras de sus ojos, se acercó a mí. Señorita, todo está listo. Felicitaciones por su graduación, dijo con una voz cálida y paternal. Su gesto, tan simple y genuino, me conmovió hasta las lágrimas. Asentí, tragando el nudo que se me había formado en la garganta. Gracias, susurré, sintiendo cómo la presión en mi pecho aumentaba con cada minuto que se acercaba la hora señalada. Observé el salón, vacío aún, pero vibrante con la promesa de una celebración. Por un instante, me permití imaginar la escena. Las mesas llenas de risas y charlas animadas, el tintineo de las copas, la música envolviéndonos en una cálida burbuja de felicidad. Mis amigos, felicitándome por mi logro. Mis tíos y primos, compartiendo mi alegría. Y mis padres, bueno, traté de no pensar demasiado en ellos. Su presencia siempre era una incógnita, una mezcla de obligación social y fría indiferencia. Recordé la última conversación telefónica con mi madre, cuando le confirmé la reserva en La Cabrera. Su respuesta había sido un lacónico, bien, seguido de un silencio incómodo antes de colgar. Ninguna palabra de felicitación, ninguna pregunta sobre los detalles de la cena. Nada, me froté las manos, sintiendo la humedad del nerviosismo. Miré mi reflejo en la ventana que daba a la calle. Mi vestido azul marino, cuidadosamente elegido para la ocasión, parecía un poco demasiado formal, casi una armadura. Intenté relajar los músculos de mi cara, forzando una sonrisa que no llegaba a mis ojos. En ese momento, la puerta del restaurante se abrió y entraron mis primeros invitados. Mi mejor amiga, Laura, y su novio, Javier. Sus rostros iluminados por sonrisas genuinas me contagiaron un poco de su alegría. Felicidades, graduada, gritó Laura, abrazándome con fuerza. Lo lograste. El abrazo de Javier, aunque menos efusivo, fue igualmente reconfortante. Estamos muy orgullosos de ti, me dijo, mirándome a los ojos. Sus palabras, tan simples y sinceras, fueron un bálsamo para mi alma, un pequeño oasis en el desierto emocional que representaba la relación con mis padres. Poco a poco, el salón comenzó a llenarse. Las risas y las conversaciones iban tejiendo una atmósfera cálida y festiva. Por un momento, casi olvidé la tensión que me carcomía por dentro. Casi, porque en el fondo, sabía que la verdadera prueba aún estaba por llegar. La llegada de mis padres. Y con ellos, la incertidumbre de siempre. La pregunta que me había perseguido durante toda mi vida. ¿Serían capaces, al menos por esta noche, de dejar de lado su indiferencia y mostrarme un poco de ese afecto que tanto anhelaba? La llegada de Laura y Javier, con su genuina alegría, había logrado calmar un poco el huracán que se gestaba en mi estómago. Pero la calma era frágil,
como una fina capa de hielo sobre un lago profundo. Porque bajo la superficie, la tensión acumulada durante años, décadas incluso, seguía burbujeando, amenazando con estallar. La relación con mis padres nunca había sido fácil. No era un odio visceral, ni un rechazo explícito. Era algo más sutil, más insidioso. Una constante corriente subterránea de indiferencia, de expectativas incumplidas, de palabras no dichas que dolían más que cualquier grito. Recuerdo, por ejemplo, mi primer recital de piano. Tenía 8 años y había practicado durante meses, para Elisa, de Beethoven. Me temblaban las manos, pero la emoción de compartir mi pasión con ellos superaba el miedo. Al terminar, en medio de los aplausos, busqué sus rostros entre el público. Mi madre estaba revisando su bolso, con el ceño fruncido, como si buscara algo que había perdido. Mi padre, a su lado, hablaba con un conocido, sin siquiera haberme prestado atención. Cuando llegué a casa, mi madre comentó, de pasada, que el vestido que llevaba me hacía ver gorda. Ni una palabra sobre la música, sobre el esfuerzo, sobre la emoción que había puesto en cada nota. Ese fue el patrón que se repitió a lo largo de mi vida. Cualquier logro, por pequeño que fuera, era recibido con indiferencia o, peor aún, minimizado. Si sacaba buenas notas, era, porque el examen era fácil. Si ganaba un concurso de dibujo, seguro que los otros participantes eran peores. Cuando, después de años de ahorrar trabajando como mesera, finalmente pude comprarme mi primer coche usado, un pequeño Ford Fiesta rojo, mi padre se burló, diciendo que parecía una caja de zapatos con ruedas. Y ni hablar del apoyo económico. Cuando decidí estudiar diseño gráfico, una carrera que me apasionaba, se negaron rotundamente a ayudarme. Es una carrera de vagos, dijo mi padre, mejor estudia algo útil, como derecho o medicina. Tuve que trabajar el doble, triplicar mis turnos en la cafetería, para poder pagar la matrícula y los materiales. Mientras mis amigos salían a divertirse, yo pasaba las noches en vela, dividida entre el trabajo y los estudios. Recuerdo una noche en particular, llovía a cántaros y estaba volviendo a casa después de un turno de 12 horas. Iba empapada, hambrienta y exhausta. Llamé a mi madre, esperando al menos una palabra de aliento. «Mamá, estoy llegando a casa, ¿podrías prepararme algo de comer?» Su respuesta fue un suspiro cansado. «Hija, son las 2 de la mañana, estoy durmiendo. Sírvete algo tú misma». Colgó el teléfono sin más. Esa noche, sentada en la cocina, comiendo un sándwich frío, sentí una profunda soledad, un vacío que ninguna cantidad de logros académicos o profesionales podría llenar. Cada pequeño triunfo, cada paso que daba hacia adelante, era recibido con un muro de silencio o con un comentario despectivo. Había aprendido a no esperar nada de ellos, a construir mi propia fortaleza emocional, a celebrar mis victorias en silencio, acompañadas solo por el eco de mis propios aplausos. Pero a pesar de todo, una pequeña parte de mí, una parte ingenua y esperanzada, seguía aferrada a la ilusión de que algún día, tal vez en un momento especial como mi graduación, finalmente vería un destello de orgullo en sus ojos, escucharía una palabra de aliento, sentiría el calor de un abrazo sincero. Una ilusión que, como tantas otras, estaba a punto de desvanecerse en el aire frío de la realidad. La tensión era palpable, un zumbido eléctrico que recorría el salón, haciéndome vibrar las terminaciones nerviosas. Mis padres llegaron con la puntualidad gélida que los caracterizaba, justo cuando el ambiente festivo alcanzaba su punto álgido. La risa de mis primos, las bromas de mis tíos, la calidez de las felicitaciones de mis amigos, todo parecía desvanecerse ante la imponente presencia de mis progenitores. Mi madre, enfundada en un traje sastre gris que parecía absorber toda la luz a su alrededor, escudriñó el lugar con una mirada inquisidora, sus labios apretados en una fina línea de desaprobación. Cada detalle, desde la disposición de las mesas hasta el color de las orquídeas, parecía ser objeto de su silencioso juicio. Su expresión decía, sin palabras, podría haber sido mejor. Mi padre, a su lado, un monolito de indiferencia, se limitó a sentir con la cabeza, sus ojos vagando por el salón sin detenerse en nada en particular. Parecía aburrido, como si asistir a la celebración de mi graduación fuera una obligación tediosa que debía cumplir. Me acerqué a ellos, tragando el nudo que se me había formado en la garganta, forzando una sonrisa que se sentía tan artificial como una flor de plástico. «Hola, mamá, hola, papá, me alegra que hayan podido venir», dije, mi voz ligeramente más aguda de lo habitual. Mi madre depositó un beso frío y fugaz en mi mejilla, su perfume caro, una mezcla de gardenias y sándalo, me provocó una punzada de náuseas. «Hola», respondió,
su voz seca como la arena del desierto. No me miró a los ojos. Su mirada se posó en un punto indefinido sobre mi hombro izquierdo, como si yo fuera un objeto insignificante en su campo de visión. Mi padre, sin siquiera molestarse en saludar, se limitó a emitir un gruñido gutural que podría interpretarse como un acuse de recibo. El optimismo que había logrado construir con la llegada de mis amigos se desmoronó como un castillo de naipes. Durante la cena, la tensión se espesó como una niebla tóxica. Intenté mantener una conversación animada, haciendo malabarismos con las palabras, saltando de un tema a otro con la desesperación de un payaso intentando entretener a un público indiferente. Hablé de mi tesis sobre diseño de interfaces, de mis planes de hacer un máster en el extranjero, de las anécdotas divertidas que había vivido durante mis años de universidad. Recordé la vez que, durante una presentación, el proyector se apagó justo en el momento culminante, dejando a la audiencia a oscuras y a mí, con la cara roja de vergüenza, intentando arreglar el desastre tecnológico. Mis amigos, Laura y Javier, me secundaban en mis esfuerzos, riéndose de mis chistes, preguntándome por los detalles de mi proyecto final. Mis tíos y primos, aunque menos efusivos, participaban en la conversación, felicitándome por mi logro. La tía Marta, con su habitual entusiasmo, incluso me sugirió que le diseñara el logo para su nueva tienda de repostería. Pero mis padres permanecían impasibles, encerrados en su burbuja de glacial indiferencia. Mi madre, con el rostro tenso y la mirada fija en su plato, apenas probaba la comida. Movía los cubiertos con una precisión mecánica, cortando pequeños trozos de carne que luego dejaba intactos en el borde del plato. Su desaprobación, aunque silenciosa, era tan palpable como el humo de un incendio. Mi padre, absorbido por la pantalla de su teléfono, parecía ajeno a todo lo que sucedía a su alrededor. De vez en cuando, emitía un resoplido desdeñoso o un comentario sarcástico sobre la música de fondo, un tango clásico que, según él, sonaba a funeral. En un momento dado, mi tío Miguel, un hombre bonachón y siempre dispuesto a animar cualquier reunión familiar, me preguntó sobre mis planes para el futuro. ¿Y bien, sobrina, ya tienes alguna oferta de trabajo?, preguntó, con una sonrisa amable. Antes de que pudiera responder, mi madre, con la voz impregnada de un sarcasmo venenoso, se adelantó. Trabajar, dijo, su voz resonando en el silencio del salón, como si con esa carrera de dibujitos que ha elegido fuera a encontrar algo decente. Sentí una oleada de calor recorrerme el cuerpo, la sangre me subió a la cara, las manos me empezaron a sudar. Miré a mi madre, incrédula, sintiendo cómo la rabia se acumulaba en mi pecho como una tormenta a punto de estallar. ¿Qué quieres decir con eso, mamá?, pregunté, mi voz temblorosa por la furia contenida. Mi madre me miró con una expresión de desdén, sus ojos fríos como el acero. Lo que digo es que con esa carrera de vagos que has elegido, lo único que vas a conseguir es servir cafés en algún bar de mala muerte. Mi padre, sin levantar la vista de su teléfono, asintió con la cabeza, una sonrisa cruel dibujándose en sus labios. Ojalá nunca hubieras nacido, añadió mi madre, su voz cargada de un veneno que me heló la sangre. En ese momento, el mundo a mi alrededor se detuvo. El ruido de las conversaciones se apagó, la música se desvaneció, las luces del salón parecieron atenuarse, dejando solo la voz de mi madre, resonando en el silencio como una sentencia irrevocable. Ojalá nunca hubieras nacido. La gota que colmó el vaso. El detonante de una explosión que llevaba años gestándose en mi interior. Me quedé petrificada. El insulto, proferido con tanta frialdad, tanta precisión quirúrgica, me diseccionó el alma. Sentía como si me hubieran arrancado el corazón del pecho, lo hubieran estrujado entre sus manos y lo hubieran arrojado al suelo, dejándolo allí, palpitante y expuesto a la mirada cruel de todos los presentes. El aire se volvió denso, irrespirable. Un zumbido agudo, como el de 1000 mosquitos furiosos, me taladraba los oídos, ahogando el murmullo de las conversaciones, la suave música de tango, el tintineo de las copas. Solo escuchaba el eco de sus palabras, ojalá nunca hubieras nacido, rebotando en las paredes de mi cráneo, grabándose a fuego en mi memoria. La humillación, una marea caliente y pegajosa, me subía por la garganta, me quemaba la piel, me convertía en una estatua de vergüenza frente a toda mi familia, frente a mis amigos, frente al mozo que, momentos antes, me había felicitado con tanta amabilidad. Quería desaparecer, fundirme con la silla, convertirme en invisible. Quería que la tierra se abriera y me tragara. Mis ojos empezaron a picar, las lágrimas amenazaban con desbordarse, pero me negué a llorar. No les iba a dar ese gusto. No iba a permitir que me vieran vulnerable, rota. Apreté los puños debajo de la mesa,
clavando las uñas en las palmas de las manos, intentando controlar el temblor que me recorría todo el cuerpo, una vibración incontrolable que nacía en lo más profundo de mi ser. La escena se ralentizó. Veía los rostros de mis familiares, una mezcla de asombro, incomodidad y lástima. Mi tía Marta, con los ojos desorbitados, se llevó una mano a la boca, conteniendo una exclamación. Mi primo Lucas, siempre tan extrovertido, miraba fijamente su plato, jugueteando con la servilleta. Laura, mi mejor amiga, me miraba con una mezcla de preocupación y rabia. Su mano, cálida y firme, se posó sobre la mía, transmitiéndome un silencioso mensaje de apoyo. Sentí su presión, un pequeño ancla en medio de la tempestad que se desataba en mi interior. Pero por encima de todo, veía las caras de mis padres. Mi madre, impasible, con una leve sonrisa de satisfacción en los labios, como si hubiera ganado una batalla largamente esperada. Mi padre, finalmente había levantado la vista de su teléfono, me observaba con una expresión de fría indiferencia, como si todo el espectáculo no fuera más que una pequeña molestia, una interrupción en su aburrida rutina. En ese instante, algo se quebró en mi interior, una barrera invisible se derrumbó, dejando paso a una ola de furia contenida, de años de frustración acumulada, de silencios que dolían más que cualquier grito. Recordé todas las veces que me habían menospreciado, todas las palabras hirientes, todas las oportunidades negadas. Recordé los sacrificios que había hecho para poder pagar mis estudios, las noches sin dormir, el cansancio acumulado, la soledad. Y todo para esto, para que, en el momento de mi mayor triunfo, me humillaran públicamente, me negaran su amor, me desearan la inexistencia. La rabia, que hasta ese momento había sido una brasa latente, se convirtió en una llama furiosa, consumiéndome por dentro, impulsándome a actuar. Un impulso irrefrenable, una necesidad visceral de defenderme, de no dejar que me pisotearan, se apoderó de mí. No iba a permitir que arruinaran mi noche. No iba a permitir que me robaran la alegría de mi graduación. No iba a permitir que sus palabras venenosas se quedaran flotando en el aire, envenenando la atmósfera, manchando el recuerdo de este día tan importante para mí. Casi sin pensarlo, me levanté de la silla. El movimiento brusco hizo que la copa de vino que tenía delante se volcara, derramando el líquido rojo sobre el mantel blanco, como una mancha de sangre sobre la pureza de la celebración. No me importó nada, solo tenía una idea fija en mi mente, hablar, defenderme, gritarles al mundo lo que sentía. Con las piernas temblorosas, caminé hacia el pequeño escenario donde se encontraba el micrófono del restaurante, el que usaban para anunciar los cumpleaños o las peticiones de matrimonio. Sentía las miradas de todos clavadas en mí, como agujas punzantes. El silencio en el salón era sepulcral, solo roto por el sonido de mis propios pasos, que resonaban en el ambiente C. Omo los latidos de un corazón a punto de estallar. Mi tío Miguel, con el rostro lleno de preocupación, se levantó e intentó detenerme. Camila, no, susurró, agarrándome del brazo, no hagas un escándalo. Lo miré a los ojos, sintiendo una mezcla de gratitud y determinación. Tengo que hacerlo, tío, respondí, mi voz apenas un susurro, pero firme. Tengo que decirlo. Me solté de su agarre y seguí caminando hacia el escenario. Tomé el micrófono con las manos sudorosas, sintiendo el frío metal contra mi piel. Por un segundo, dudé. Un escalofrío de miedo me recorrió la espalda. ¿Qué estaba haciendo? ¿Estaba loca? ¿Cuáles serían las consecuencias de mis actos? Pero al ver las caras de mis padres, sus expresiones de sorpresa mezclada con una rabia apenas contenida, supe que no había vuelta atrás. Tenía que hacerlo. Tenía que decirles la verdad. Tenía que liberarme de ese peso que había cargado durante tantos años. Tenía que dejar de ser la hija sumisa y silenciosa que siempre habían querido que fuera. Tenía que ser, por fin, yo misma. Mi tío Miguel, con su cara de bonachón transformada en una máscara de preocupación, intentó bloquearme el paso. No con brusquedad, sino con una especie de torpeza cariñosa, como si intentara contener a un cachorro demasiado entusiasta. Su mano, grande y callosa por años de trabajo en el campo, se aferró a mi brazo con una fuerza sorprendente. Camila, mi amor, piénsalo bien, me susurró, su voz ronca por la tensión, el aroma a Malbec que había bebido durante la cena mezclándose con el olor a loción para después del afeitado. No hagas una escena, por favor. No vale la pena. Sentí la presión de su mano, la urgencia en su voz, y por un segundo, la duda, fría y punzante, me asaltó. ¿Estaba haciendo lo correcto? ¿No estaría exagerando? ¿No sería mejor tragarme el veneno, sonreír y seguir adelante, como siempre había hecho? Tragar el nudo en la garganta,
el ardor en los ojos, la humillación que se extendía por mi ser como una mancha de aceite. Pero entonces, vi la sonrisa fría de mi madre, la mirada desdeñosa de mi padre, esa mirada que decía, ya te lo advertí, y la duda se evaporó como el rocío al amanecer. Tengo que hacerlo, tío, dije, mi voz más firme de lo que esperaba, sorprendiéndome incluso a mí misma. Ellos lo empezaron. Me solté de su agarre con un tirón suave pero decidido y seguí avanzando hacia el escenario, sintiendo su mirada preocupada clavada en mi espalda. El murmullo que había surgido tras el comentario de mi madre se intensificó, transformándose en un zumbido eléctrico que recorría el salón, cargando el aire con una tensión palpable. Sentía las miradas clavadas en mi espalda, como dardos envenenados, cada una de ellas un juicio silencioso, una pregunta sin respuesta. Algunos de mis primos, los más pequeños, me observaban con los ojos abiertos de par en par, sin comprender del todo lo que estaba sucediendo, pero intuyendo la gravedad del momento, como animales que perciben la proximidad de una tormenta. Otros, los adolescentes, se reían entre dientes, disfrutando del drama familiar como si fuera un reality show, susurrando comentarios a medias entre ellos, señalándome con disimulo. Escuché a mi prima Sofía decirle a su hermano, ¿viste eso? Camila va a explotar. Mis tíos y tías, divididos entre la curiosidad y la vergüenza ajena, intercambiaban miradas furtivas y susurros nerviosos. La tía Marta, con su habitual dramatismo, se abanicaba con la mano, su rostro pálido y sus labios moviéndose en una oración silenciosa. Escuché que le decía a mi tía Elena, «Ay, Dios mío. Esto va a terminar mal». Laura y Javier, mis aliados incondicionales, me seguían con la mirada, sus rostros una mezcla de apoyo y preocupación. Laura me lanzó un gesto de aliento, una pequeña sonrisa que decía, «Tú puedes», mientras Javier apretaba su mandíbula, sus ojos fijos en mis padres, como si estuviera preparándose para intervenir en cualquier momento. Sentía su energía positiva, un faro en medio de la tormenta que se desataba a mi alrededor, un calor reconfortante en la gélida atmósfera del salón. El escenario, una pequeña plataforma elevada al fondo del salón, adornada con un par de helechos y una lámpara de pie con una pantalla de seda dorada, parecía estar a kilómetros de distancia. Cada paso que daba se sentía como una eternidad, el suelo de madera crujiendo bajo mis zapatos como si se quejara bajo el peso de la tensión. El nudo en mi garganta se hacía más grande, amenazando con asfixiarme, impidiéndome respirar. Mis piernas temblaban, mis manos sudaban tanto que casi resbalaban del micrófono, mi corazón latía con la fuerza de un tambor, un ritmo frenético que resonaba en mis oídos, ahogando cualquier otro sonido. Pero seguía caminando, impulsada por una fuerza desconocida, una determinación que nunca antes había sentido, una especie de furia fría que me recorría las venas, dándome la fuerza que necesitaba para seguir adelante. El foco de luz que iluminaba el escenario, un círculo blanco e intenso, me cegueó con acento agudo por un instante. Parpadeé, intentando acostumbrar mis ojos a la intensidad de la luz, sintiendo una punzada de dolor en las sienes. El micrófono, un objeto metálico y frío, esperaba mi toque. Lo agarré con las manos temblorosas, sintiendo el peso de la responsabilidad, la magnitud del momento, la posibilidad de cambiar el curso de mi vida para siempre. El silencio en el salón era absoluto, una quietud expectante que me helaba la sangre, un silencio preñado de anticipación, como el momento justo antes de que caiga el rayo. Todos estaban pendientes de mí, esperando mis palabras, expectantes ante el desenlace de este drama familiar que se desarrollaba ante sus ojos, como espectadores en un teatro griego. Mis padres, sentados en su mesa, rectos e impasibles como estatuas de mármol, me miraban con una mezcla de sorpresa y furia. Sus rostros, habitualmente impasibles, mostraban por primera vez una grieta en su armadura de indiferencia. Una grieta que yo misma había abierto, y que estaba a punto de ensanchar. El micrófono, frío y metálico, parecía latir en mi mano sudorosa, un pequeño corazón ajeno bombeando un ritmo frenético que se sincronizaba con el mío. La luz del escenario, un círculo blanco e implacable, me aislaba del resto del mundo, convirtiéndome en el único foco de atención, en un espécimen bajo el microscopio de todas esas miradas. Sentía cada ojo clavado en mí, algunos curiosos, otros compasivos, la mayoría incómodos. La presión en mi pecho era asfixiante, un peso invisible que me aplastaba los pulmones, dificultando la respiración. Por un segundo, solo un segundo, el pánico amenazó con desbordarme. Imaginé mis piernas cediendo bajo el peso de la tensión, mi voz quebrándose en un sollozo patético, las palabras atascadas en mi garganta como un hueso de pollo. La idea de huir,
de abandonar el escenario y refugiarme en la oscuridad del baño, me pareció irresistiblemente tentadora. ¿Realmente valía la pena? ¿No sería mejor simplemente callar, tragarme la humillación, sonreír como si nada hubiera pasado y seguir adelante, como siempre lo había hecho? Después de todo, ¿qué cambiaría con mis palabras? ¿Acaso esperaba que mis padres, después de décadas de indiferencia, de repente se arrepintieran, me abrazaran, me dijeran que me querían? La fantasía, tan vívida como fugaz, se desvaneció al instante, dejando un sabor amargo en mi boca, la certeza de que nada cambiaría, de que ellos seguirían siendo los mismos, dos monolitos de hielo en el desierto de mi vida. Cerré los ojos, aspirando profundamente el aire cargado del aroma a carne asada, intentando calmar el torbellino que se desataba en mi interior. El eco de sus palabras, ojalá nunca hubieras nacido, resonaba en mi cabeza, una letanía cruel que se repetía una y otra vez, como un disco rayado. Sentí una punzada de dolor en el pecho, una opresión que me dificultaba la respiración. Tragar saliva se convirtió en un esfuerzo titánico. La humillación, una marea caliente y pegajosa, me subía por la garganta, amenazando con ahogarme. ¿Por qué? ¿Por qué me odiaban tanto? ¿Qué había hecho yo para merecer semejante desprecio? Las preguntas, como buitres hambrientos, revoloteaban en mi mente, desgarrando los restos de mi autoestima. La imagen de mi reflejo en el espejo del baño, minutos antes de la cena, apareció en mi memoria. Un rostro joven, lleno de ilusión, con los ojos brillantes de esperanza. Un rostro que ahora, apenas unas horas después, se sentía marchito, opacado por la sombra de sus palabras. Entonces, como un faro en medio de la tormenta, el recuerdo de mi abuela iluminó la oscuridad. Su rostro, surcado por las arrugas del tiempo, pero iluminado por una sonrisa cálida y llena de amor. Sus manos, pequeñas y arrugadas, acariciando mi cabello, transmitiéndome una fuerza serena y una confianza inquebrantable. Su voz, suave como una melodía, susurrando en mi oído. Nunca dejes que nadie te diga que no vales, Camila. Tú eres especial, tú eres capaz de todo lo que te propongas. Mi abuela, mi confidente, mi cómplice, la única persona en mi familia que me había amado incondicionalmente, que había creído en mí incluso cuando yo misma dudaba de mis capacidades. Ella había muerto hacía 2 años, víctima de una larga enfermedad, pero su presencia, su amor, seguía vivo en mi corazón, como una llama inextinguible. Recordé sus consejos, sus historias, sus enseñanzas. Recordé la vez que, después de suspender un examen de matemáticas, me había abrazado con fuerza, diciéndome, no te preocupes, mi amor. Un tropiezo no es una caída. Levántate, sacúdete el polvo y sigue adelante. Tú puedes con esto y con mucho más. Recordé la vez que, con sus manos temblorosas, me había ayudado a preparar mi primer portfolio de diseño, animándome a perseguir mis sueños, a no renunciar a mi pasión. Abrí los ojos, sintiendo una nueva fuerza, una determinación inquebrantable, recorrer mi cuerpo como una corriente eléctrica. La duda, el miedo, la humillación, se desvanecieron como el humo en el viento, reemplazados por una calma gélida, por una furia serena que emanaba de lo más profundo de mi ser. Ya no temblaba, ya no dudaba, sabía lo que tenía que hacer. No iba a callar, no por mí, sino por ella, por mi abuela, por todas las veces que había aguantado los desplantes de mis padres, esperando en vano una palabra de aliento, un gesto de cariño. No iba a permitir que su veneno me siguiera envenenando, que sus palabras me siguieran persiguiendo como fantasmas. Había llegado el momento de decir basta, de romper las cadenas del silencio, de liberarme, de una vez por todas, del peso de sus expectativas. De ser, por fin, dueña de mi propio destino. Miré a mis padres, sus rostros congelados en una máscara de sorpresa y una incipiente furia. Una pequeña sonrisa, fría y determinada, se dibujó en mis labios. El micrófono, ya no un objeto frío e intimidante, se convirtió en mi arma, en mi escudo, en mi voz. Inspiré profundamente, llenando mis pulmones de aire, y comencé a hablar. Mi voz, al principio temblorosa, fue ganando firmeza a medida que las palabras fluían. Buenas noches a todos, comencé, sintiendo cómo la mirada de cada persona en el salón se clavaba en mí, como alfileres en una tela. Mi garganta aún estaba seca, pero la rabia, esa furia fría y controlada, me daba la fuerza que necesitaba para seguir adelante. Sé que esto no estaba planeado, pero necesito decir algo. Miré a mis padres, sus rostros una mezcla de asombro y furia apenas contenida. Su silencio, tan habitual, ahora era diferente. Era un silencio expectante, cargado de una tensión que se podía cortar con un cuchillo. Tragando saliva,
continué. Esta noche se supone que es una celebración, un momento para compartir mi alegría por haberme graduado. Un logro que he conseguido sola, a pesar de... Dudé por un segundo, mordiéndome el labio inferior, sintiendo cómo la mirada de mi madre me atravesaba como un láser. A pesar de la falta de apoyo, de las palabras hirientes, de la constante desaprobación. No mencioné nombres, no hacía falta. Todos sabían a quién me refería. Durante años, continué, mi voz ganando fuerza, resonando en el silencio del salón, he escuchado que no valgo nada, que no llegaré a ningún lado, que mis sueños son ridículos. Que ojalá no hubiera nacido. La última frase la pronuncié con una frialdad que me sorprendió incluso a mí misma. El silencio en el salón se hizo aún más profundo, un silencio sepulcral, roto solo por el sonido de mi propia respiración. Sentía el peso de todas las miradas, la tensión palpable en el ambiente. Pero no me detuve, no podía detenerme, tenía que decirlo todo. Hoy, quiero compartir con ustedes otra noticia, dije, forzando una sonrisa, sintiendo cómo el nudo en mi garganta finalmente se deshacía. He recibido una beca completa para estudiar un máster en diseño de interacción en Barcelona. Y no solo eso, añadí, mirando directamente a mis padres, también he conseguido un trabajo en una importante firma internacional de diseño, que me espera al terminar mis estudios. La sorpresa en sus rostros fue evidente. La máscara de indiferencia de mi padre se resquebrajó, dejando entrever un atisbo de orgullo. ¿Incredulidad? No estaba segura. El rostro de mi madre, sin embargo, permanecía impasible, aunque un tic nervioso en su ojo derecho delataba su inquietud. Así que, concluí, mi voz firme y clara, a partir de hoy, comienzo una nueva vida. Una vida lejos de las críticas, lejos del menosprecio, lejos de la negatividad. Una vida en la que, por fin, podré ser yo misma, sin tener que pedir disculpas por ello. Una vida en la que, finalmente, podré ser feliz. Y para eso, añadí, mirando a mis padres con una determinación que nunca antes había sentido, necesito cortar los lazos que me atean a este pasado de dolor y frustración. Así que, mamá, papá, gracias por nada, les deseo lo mejor, pero a partir de hoy, nuestros caminos se separan. Dejé el micrófono sobre el atril, sintiendo una mezcla de alivio y vértigo. El silencio en el salón era absoluto, un silencio pesado, cargado de emociones contenidas. Bajé del escenario, sintiendo las miradas de todos los presentes clavadas en mí. Laura y Javier se acercaron corriendo, abrazándome con fuerza, susurrando palabras de apoyo y felicitación. El resto de mi familia, mis tíos, mis primos, me miraban con una mezcla de admiración y perplejidad. Mis padres, sin embargo, permanecían sentados en su mesa, petrificados, sus rostros una máscara de vergüenza y rabia contenida. Sin decir una palabra, me di la vuelta y salí del restaurante, dejándolos allí, en silencio, frente a toda la familia. Ahora, sentada en mi pequeño apartamento, con el eco de mis propias palabras aún resonando en mi cabeza, me pregunto si hice lo correcto. ¿Exageré? ¿Fui demasiado lejos? Siento una mezcla de alivio y culpa, una confusión que me aturde. ¿Aita por haber hecho esto? Necesito una opinión externa. Necesito saber si hice lo correcto.